Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos, hermanos. Qué alegría, mis amigos, hermanos en Cristo, que tengamos la oportunidad una vez más de seguir en este curso de Cristología. Yo estoy muy agradecido con el Señor, con Dios y con todos ustedes, porque han tenido bien seguir este curso. Algunos van muy actualizados, otros leo en los comentarios que ustedes ponen que van iniciando, y qué bueno, porque apenas leí un comentario que decía: me interesa mucho el curso y lo quiero ver desde el primer capítulo. Bienvenido, adelante, me da muchísimo gusto. Apenas leía un comentario que decía: muchas gracias, Padre, por este curso que es gratuito, no se cobra nada, es para toda la gente que lo necesite, aprovéchelo, véalo. Y como les he dicho, si este curso de Cristología, de una forma sencilla, de una forma clara, le sirve a usted para que lo exponga o lo dialoguen en su parroquia o en su grupo al que usted pertenece, bendito sea Dios. Si le sirve de algo, o con su familia, o quiere comentarlo, adelante, para eso es. Cada tema que vamos viendo, cada capítulo es un tema diferente. A lo mejor algunos capítulos les van a interesar más que otros, porque quizá en su curso que estén llevando en su parroquia o donde usted se encuentre, están tocando un tema de esos, ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente puede buscar. Si usted alguna vez necesita profundizar más sobre un tema, póngale ahí en YouTube. Ya llevamos hasta hoy vamos a ver el capítulo 15. Han sido varios capítulos, cada uno diferente. Jesús ante los enfermos, Jesús ante la mujer, Jesús ante las cuestiones sociales, Jesús ante el poder, los primeros temas, ¿no?, de Cristología: quién era Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Todos esos temas están en este curso. He tratado de que sea de una forma sencilla y clara para que podamos entenderlos, porque yo soy consciente de que este curso pues no es para grandes teólogos, porque pues la teología la estudiamos en otro lugar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar la teología en la Real Universidad Pontificia de México, a quien mando un saludo y agradezco por la formación que me han dado. Pero hay mucha gente que también le interesa la teología y que le interesa de una forma sencilla. Bueno, eso buscamos, eso queremos hacer en este curso de Cristología, que repito, lo iniciamos tomando una obra del Padre Antonio Rivera, legionario de Cristo, y la obra se llama Jesucristo. Desde el principio yo les pedí que la buscaran, para que si usted la quería leer, pues adelante, y si no, pues lo vamos exponiendo poco a poco en cada capítulo, paso por paso. Pues hoy continuamos, hermanos, en el capítulo 15, ya estamos ubicados capítulo 15, y el capítulo del día de hoy se llama Jesús ante la política. Es un capítulo que nos debe de interesar a todos, porque pues todos somos personas políticas, ¿sí? Todos somos personas políticas, decía Aristóteles, ¿sí? Todos somos políticos. Y bueno, con mucho respeto para aquellos amigos que tengo y aquellos que a lo mejor no los conozco personalmente, pero que tienden a ver esta lección. ¿Cómo se comporta Jesús ante la política? Aquellos que gobiernan, aquellos que tienen poder, pues vamos a analizar este capítulo que a lo mejor les puede interesar a muchos de ustedes. Yo tengo algunas amistades, de manera especial en Morelos, en Jutepec. Saben que yo soy de allá, de Tejalpa, y pues me he ido relacionando con algunas amistades políticos que quiero, aprecio, y que ojalá que lo que hoy vamos a ver en esta lección, todos nos sirva, todos, porque repito, todos somos personas políticas, somos seres políticos. Aristóteles así lo decía, ¿sí? Es decir, debemos relacionarnos con los demás, no somos personas aisladas, somos personas que vivimos públicamente y vivimos en una ciudad y por lo tanto nos relacionamos.
No podemos aislarnos y decir yo me voy a vivir aquí en un huevito, no quiero saber nada, quiero que no me hablen. No, no podemos ser así. Todos somos personas políticas porque todos somos personas de vida pública. Nos relacionamos con los demás. Ahora vamos a participar entonces de este capítulo y vamos a preguntarnos, ¿Jesús se interesó o no se interesó por el mundo que le rodeaba? Sabemos que Jesús era un hombre y que como verdadero hombre, pues participó de una vida pública, en una casa, en un lugar de Nazaret, y participaba también de las creencias, participaba de la vida pública, de lo que la comunidad vivía y también la forma en la comunidad era gobernada. Entonces, las preguntas que vamos a responder en esta lección son, ¿aceptó de algún modo cómo querían los celotes y hoy ciertos sectores políticos exponernos la clase de luchas sociales? ¿La aceptó o no la aceptó? ¿Jesús fue político o no fue político? ¿Le interesó la política o no le interesó la política? Bueno, vamos a tratar de responder ante estas preguntas tomando la palabra de Dios, que acuérdense que la primera fuente de revelación para nosotros los católicos es la palabra de Dios. Tenemos que comenzar diciendo que Jesús vino a traer un mensaje de salvación. ¿A qué vino Jesús? A traer un mensaje. ¿Pero qué tipo de mensaje? Porque mensajes hay muchos, ¿no? Hay muchos mensajes. ¿Qué tipo de mensaje trae Jesús? Un mensaje de salvación. El primer aspecto que a Jesús le va a interesar es la salvación de la persona. No le interesa otra cosa que no sea su salvación. Por eso entonces, llamando la atención, Jesús llamando la atención sobre algunos posibles abusos que se suscitaban, tanto de una clase política que se aprovechaba de la religión, como de una religión también que se politizaba, porque esa es otra situación, ¿sí? A veces la política puede caer en el error de aprovecharse de la religión, o al revés, que la religión se aprovecha de la política. Bueno, esto ya se venía suscitando desde el tiempo de Cristo, ya había. Pero ¿cuál es la forma o cómo Jesús se desenvuelve, cómo Jesús se desarrolla? Bueno, tenemos que comenzar entonces diciendo que el mensaje que trae Cristo es un mensaje de salvación. Y que Jesús fue un hombre, acuérdese, verdadero Dios, verdadero hombre. Y que como hombre, Jesús estuvo interesado en las cuestiones sociales en las que él vivía, ¿sí? No es coherente decir que Jesús no le interesaba la vida pública y decir que Jesús era humano. Si decimos que Jesús era verdadero hombre, es porque entonces también se desarrolló como un hombre en la vida social del tiempo que le tocó vivir. Pero vamos a colocar a Jesús en qué tiempo le tocó vivir, ¿sí? La primera reflexión vamos a hacerla colocando a Jesús en su tiempo, en su país. Jesús vivió en un tiempo totalmente y en un país totalmente o altamente politizado. En tiempo de Jesús la pasión por la política estaba muy encendida, demasiado. El pueblo judío vivía oprimido en su existencia política por los romanos, ¿sí? Es decir, el imperio romano, que es el que gobernaba y de algún modo poseía influencia o poder sobre los judíos. Por lo tanto, entonces Jesús también estaba participando de ese poder que los romanos tenían sobre los judíos. Porque acuérdese que los judíos, Jesús es judío. Entonces también como un hombre, pues él también participa de esta comunidad social. Entonces Jesús, viendo cómo los romanos gobernaban, vamos a plantearnos una pregunta. ¿Cómo se desarrollaba Jesús ante la política? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando llegaba el imperio romano? ¿Cómo se comportaba? Bien. Vamos a afirmar una cosa y lo vamos a afirmar tomando la palabra de Dios, ¿sí? Jesús no parece discutir nunca el derecho de los gobernantes a mandar, No está en contra de que manden, no. Pero por otro lado, señala, y lo señala muy abiertamente, que los que mandan oprimen con su poder a las naciones.
¿Por qué digo esto? Vamos a tomar la Biblia. Acuérdese que todas nuestras afirmaciones o expresiones tienen que ser suscitadas de la Biblia. Vámonos a tomar la Biblia y vamos a buscar Marcos en el capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 42. Dice así: Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes, por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero será el esclavo de todos. Óigalo bien. Jesús está denunciando ya algo muy importante. ¿Qué está denunciando Jesús? Está denunciando que aquellos que tienen autoridad a veces oprimen a los que son gobernados, ¿sí? Por eso Jesús dice que habla abiertamente sobre los que mandan, que los oprimen con su poder, y está invitando, dice que no sea así entre ustedes. Él vivía en la comunidad, él participaba de la comunidad, y entonces él se dio cuenta perfectamente de lo que se estaba suscitando, y veía que aprovechaban del poder que tenía el imperio romano. Por eso hace la invitación, pero que no sea así entre ustedes, ¿sí? El que quiera ser el servidor, dice, el que quiera ser, él debe hacerse el servidor de todos. El que quiera ser el más importante, óigalo, debe hacerse el servidor de todos. Así dice la palabra de Dios. Entonces Jesús tampoco se deja llevar por los halagos del diablo, que se cree tener el poder y dárselo a quien él quiere. Acuérdese, Jesús tiene un punto central muy importante. No está discutiendo la forma de gobernar, ¿sí? Él dice, no discute nunca el derecho a los gobernantes a mandar. Está bien, lo acepta. ¿Por qué? Porque una nación o una comunidad que no tiene un gobierno es muy difícil, o casi diré yo, es imposible que podamos caminar todos bien. Necesitamos a alguien que vaya rigiendo, hasta en las familias, ¿no? Imagínense que en su casa cada quien haga lo que quiera. Sería muy difícil convivir, sería demasiado difícil. Lo mismo en una sociedad. Cada uno necesitamos a alguien que vaya poniendo las pautas, pero que esos que tienen autoridad no se aprovechen de los que somos gobernados. Es lo que Jesús les echa en cara y les dice, ¿no? Porque él vio lo que se estaba suscitando. Pero por otra parte, no es que Jesús esté en contra del gobierno, no. ¿Por qué lo decimos? Porque por una parte concede sus favores al oficial regio que le pide la curación de su hija en Caná. No sé si usted se acuerde de esto. Y por otra parte también se enfrenta clara y frontalmente con todos los grupos poderosos y califica de zorro a Herodes. Vamos a leer este otro texto. Ahora vamos a Lucas capítulo 13. Repito, Lucas capítulo 13. Acuérdese que Herodes era un hombre que tenía poder. Y en ese poder que él tenía, también Jesús, cuando ve que las cosas no están bien, les dice, ¿sí? Él no se anda con medias tintas. Jesús es muy claro con lo que les dice. Vamos a leer capítulo 13, versículo 32. Ahí en su Biblia. Dice, Jesús le contestó, vayan a decirle a ese zorro, hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegará a mi término. Fíjese, es decir, Jesús atiende las necesidades de un hombre que tenía un poder político. Estamos hablando de aquel oficial regio que pide la curación de su hijo en Caná. Pero también, así como atiende a los que tienen autoridad política, también llama la atención a los que tienen autoridad política. ¿Como quién? Como Herodes, que le está diciendo, vayan y díganle a ese zorro, ¿sí? Porque se dio cuenta que Herodes estaba haciendo las cosas mal, o que estaba actuando injustamente. Por otra parte, entonces,
coloca a Jesús entre los pecadores a quienes colaboran con el poder político. Dice a Pilato que no tiene sobre él más poder que el que Dios le ha concedido. Entonces acepta, aunque solo sea para no escandalizar, el pago del tributo destinado al templo. No es que Jesús venga y diga, no, la política es mala y yo no quiero saber nada. No, fíjense, acepta, aunque sea solo para no escandalizar, el pagar el tributo destinado al templo, y hace para ellos un milagro haciéndolo a Pedro que saque una moneda de la boca del pez. A ver, vamos a entender esto. Jesús, como un hombre, también era una persona que tenía que pagar impuestos, ¿verdad? Como todos nosotros. Y lo invita a hacerlo. Vamos a leer este texto nuevamente. Mateo. Hoy estoy tomando varios textos porque quiero que esto que estoy diciendo quede más afianzado con la palabra de Dios. Mateo, vamos a buscar Mateo en el capítulo 17. Mateo 17, vamos a leer del 24 al 27. Acuérdese que el pagar los impuestos pues es algo propio de la política. Dice Mateo 17, capítulo 17, versículo del 24 en adelante. Dice, al volver a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra, sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Sin embargo, óigalo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Y al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Fíjense, Jesús entonces está aceptando el pago del tributo, aunque sea para no escandalizar, pero no está en contra del pago del tributo. Lo hemos leído el por qué. Pero por otro lado, se opone radicalmente a todo el comercio montado en torno al templo. ¿Se acuerda usted cuando Jesús llega al templo y se da cuenta de que están haciendo un negociazo? Y con mucho coraje avienta, ¿no?, a todos los mercaderes y les echa sus cosas y les dice, han convertido la casa de mi padre en un mercado. Por eso estoy diciendo que en Jesús hay un punto neutral, ¿sí? Hay un punto medio. El participar de la vida social, pero también el denunciar lo que no está correcto y no andar con medias tintas. Y Jesús dice y expresa lo que no está bien, ¿sí? Lo que no está bien. ¿Qué pasa o cuál es la finalidad de las autoridades políticas? Bueno, una de las autoridades es poner orden en el vivir. Pero fíjese que Jesús a veces también lo podemos ver como un poco a la orilla o no quererse meter en algunas situaciones. Vamos a ver por qué. Llega un momento en donde le piden a Jesús que intervenga en el asunto de unas herencias, ¿no? ¿Dónde estamos confrontando esto? En Lucas. Vámonos a Lucas. En Lucas capítulo 12. Versículo del 13 en adelante. Dice lo siguiente. Uno de entre la gente pidió a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó, amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque no lo tengan todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Fíjense, Jesús se niega a intervenir en un asunto de herencias, pero como si este problema de los bienes materiales le interesara, y Jesús es lo más desprendido de esto, fíjense. Al contrario, Jesús acaba este texto diciendo, ¿no?
Dice, porque aunque uno lo tenga todo, no son las posesiones lo que le dan vida eterna. No. Es decir, el tema del juicio es un tema meramente material. Pero Jesús está invitando a que vayamos más de lo material, más allá de lo material. Por eso Jesús no quiere tanto intervenir, porque imagínense, Jesús hubiera dicho, esto te toca a ti y esto te toca a ti, y punto. Pero Jesús se mantiene un poquito distante porque quiere dejar ver que no es lo material lo más importante. Lo más importante es dar de comer, de beber, albergar, vestir. Eso. Y de eso también se tiene que ocupar la clase política, no solamente de tener el poder, ¿sí?, sino de ayudar lo más que se pueda. Si la finalidad del servicio político no es ayudar, estamos perdidos. Y no sabríamos entonces hacia dónde estamos caminando. Cristo es muy realista. Cristo es muy realista. Si bien es verdad que Cristo ve a la política como un poder venido de Dios, porque así lo expresa, así se lo dijo a Pilato, ¿se acuerdan ustedes? Si no, lea usted en su casa ahí, Juan 19:11, cuando le dice a Pilato, la autoridad no te hubiera venido sino es del Padre, ¿sí? Entonces, toda autoridad viene de Dios. Sin embargo, también avisa de los posibles abusos del poder. Y es más, debe de ver la política como un servicio. Qué agradable, de verdad, y qué bonito. A mí me agrada mucho cuando una persona que busca un cargo político o que ya tiene un cargo político y le da gracias a Dios. O antes de iniciar su carrera o su trabajo político, busca consagrarse al Señor. Esto es muy agradable, de verdad, porque entonces estamos entendiendo que todo poder viene de arriba y que es una forma de reconocer al Señor como aquel que concede el poder, pero no para servirse a sí mismo, sino para servir a los demás. Aunque hoy en día esto desgraciadamente se ha suscitado como una mala interpretación, porque dicen que la fe no puede estar dentro de la política. Qué lástima que muchos piensen así, porque una forma es ver el poder que viene de lo alto, porque así lo es, viene de lo alto y viene para el servicio. Entonces, vamos a terminar este apartado primero diciendo que Jesús no es conformista, pues bien advierte las autoridades sus abusos, sus revoluciones, que intentan hundir en el poder. No se queda callado, ya vimos, les dice lo que les tiene que decir, pero tampoco se pone íntegramente o totalmente en contra de la autoridad del poder. Repito, necesitamos todos a alguien que vaya marcando el rumbo para poder vivir de una manera mejor. Esa es la finalidad, de una manera mejor. ¿Cuál era el trato de Jesús con los que gobernaban? Por ejemplo, con los fariseos y los escribas. ¿Cuál era el trato? Bien, el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo nos deja ver cómo Jesús era duro con los fariseos, y muy duro. Su dureza tenía una finalidad. ¿Por qué Jesús era tan duro con los fariseos? Jesús buscaba mover los corazones de los jefes religiosos, endurecidos por su autoestima, arrogancia y soberbia. Y eso es cierto. Hay un dicho que dice que el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y a veces el tener el poder hace arrogantes. De que, pues, si yo autorizo, se hacen las cosas, y si no, no. Y ese es un grave riesgo que corren aquellos que tienen el poder. Y por eso Jesús tiene choques, porque los fariseos estaban igual. Eran personas que se sentían que eran los más importantes. Se creían los únicos, los maestros, los jefes, los que tomaban las decisiones. No podían soportar que alguien les diera una lección porque se sentían ofendidos, los fariseos. Ellos se creían distintos a los demás. Por eso se consideraban como separados. Así se consideraban los fariseos, de una raza pura y elegida. No te metas con nosotros porque nosotros somos distintos.
Y desgraciadamente hoy pareciera que muchos sectores políticos se siguen formándose igual. Otros no. Otros han sido personas que saben muy bien que el poder que tienen se les ha sido conferido por el Señor y que se sienten como todos nosotros, como aquellos a los que nosotros somos gobernados, y comparten y viven también de una forma modesta como todos nosotros. Alguno me podría decir, pero Jesús fue un político. Jesús entró como una persona importante, y esto lo podemos ver el Domingo de Ramos, ¿no? Donde Jesús entraba y todo el mundo le aplaudía y todo el mundo le gritaba Hosana y le ponían los lienzos para que Jesús pasara. Entonces Jesús era un político. A ver, entonces hay que entender esto muy bien. ¿Se imaginan ustedes si Herodes, que era un político, estaba contemplando desde su palacio cómo aquel hombre que entró, pero entró montado en un burrito, ¿sí? Es decir, en el símbolo de los despreciados? Y aunque le aplaudían y aunque lo recibían, pero entró de una forma sencilla, ¿sí? Si hubiera entrado en la ciudad, imagínense que Jesús hubiera entrado en la ciudad con pompa y con aplausos y viéndolo y Jesús con mucho oro, con un ejército, entonces hubieran visto a Jesús como un Mesías, pero un Mesías político, poderoso. Y la forma de Jesús, ciertamente Jesús es un líder, sí, es un líder, pero no es un político que así quiera demostrar su poder de una forma exuberante, no. La forma de entrar él a Jerusalén es una forma humilde y sencilla. Y Jesús también tiene contacto con la política, porque acuérdese que dentro de los que él llama también a un celote. ¿A quién? A Simón. Simón el celote. Y los celotes eran los guerreros de Yahvé. Aunque Jesús escogió a un celote, esto no significa que todos sus seguidores lo fueran. Es decir, Jesús también participa de su vida pública a un hombre que se dedicaba también pues a la parte de la política, un celote, ¿sí? Es más, los mismos discípulos de Emaús esperaban que Jesús fuera el libertador de Israel, pero no necesariamente un libertador político, ¿sí? No necesariamente. Cristo viene a mostrarnos la forma correcta en la que tenemos que vivir en la política y así poder vivir como seres humanos, pero si alguno de nosotros quiere ser reconocido, que se ponga a servir. Es la forma más correcta y más buena de vivir en esta forma del Señor Jesús. Jesús ante la política. Ojalá que esta lección, mis hermanos, sea de beneficio y compártala. Yo le pido que la comparta, que la envíe con sus grupos de WhatsApp, con sus grupos de parroquias, donde usted tenga contacto. Algo, a alguien le va a servir. Yo agradezco muchísimo los comentarios que ustedes ponen en YouTube. Yo agradezco mucho todas las píldoras que ustedes están viendo del Evangelio. Miren, cada vez que usted ve una píldora y que le da tiempo para verla o para escucharla, pues de algún modo a mí me ayuda, porque estoy viendo cuántas vistas estoy teniendo y así voy avanzando poco a poquito. Es un camino muy largo, pero ya empecé, gracias a Dios, y tenemos que ir avanzando. Entonces comparta las píldoras de todos los días, comparta las misas, comparta los cursos de Cristología, lo que a usted le sirva, hágalo y de esa manera me está ayudando a mí. Esto es gratis, totalmente gratis, yo no cobro ningún peso a nadie. Todo aquel que lo quiera ver, bienvenidos. Aquel que quiera escuchar el Evangelio diario, bienvenido. Todo es para la gloria de Dios, simple y sencillamente. Y bueno, el día de mañana es día de nuestra mamacita, ¿verdad? De nuestra mamá. Mañana vamos a sacar el video que hemos prometido con las fotos que ustedes nos enviaron sábado y domingo de sus mamás vivas o difuntas. Un homenaje de amor y de cariño para aquellas mujeres que dijeron sí a la vida y por el cual mediante ellas estamos hoy aquí. Pues que Dios les bendiga. Quiero mandar un abrazo de una vez a todas las mamás. Mañana les reiteraré mi saludo, mi afecto, mi cariño en el mero día de las mamás a todos ustedes y que el Señor las cuide, las bendiga y gracias porque
Muchas de ustedes, las que me hacen favor de verme, son mujeres y muchas son mamás. Así es que Dios les bendiga por el tiempo que dedican y sigamos todos construyendo el reino de Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Que pasen un excelente día a la hora que vean esta clase cristológica, esta lección, en la tarde, en la noche, en la mañana. Gracias por permitirme entrar a su hogar. Bendiciones. Hasta la próxima.